La Razón Plus presenta. Y así llegamos al lunes, después de un domingo de elecciones judiciales nuevamente para elegir a las autoridades, con algunos temas que no podemos dejar de lado: los magistrados autoprorrogados, por supuesto, y elecciones parciales. A propósito de lo que no hay que dejar de lado, no voy a dejar de lado una caricatura de Al-Azhar. Fue contraportada de este domingo del suplemento Animal Político. Mire usted lo que ha dibujado Al-Azhar. Ahí está este caballito, que a su vez, caballito de Troya, que a su vez es una ánfora, a su vez nos recuerdan que no hubo elecciones completas y nos recuerda dónde puede que esté la justicia. Mientras le dejo observar esta última caricatura del Animal Político firmada Al-Azhar, le digo que no se puede perder este programa, porque tenemos en una primera parte información de autoridades del Tribunal Supremo Electoral y tenemos también análisis, así que a mirar los datos y a mirar el mapa más completo y a mirar el futuro y a sonreírle pese a todo al país y a la vida. Les doy la bienvenida. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Iniciemos juntas, una nueva aventura semanal en este Piedra, Papel y Tinta. Les doy la bienvenida, recordándoles que estamos en Detrás de la Verdad Televisión, totalmente satisfechos por llegar a La Paz, a Santa Cruz y a Cochabamba en señal abierta y a todo el país gracias a las empresas de cable. Más que contentos de poder llegar fuera del país gracias a la señal del satélite Tupac Katari y, por supuesto, más que contentos de trabajar en La Razón, un equipo muy esforzado para traerle a usted la información minuto a minuto, la interpretación, los suplementos, muy presentes en redes sociales y por supuesto en estos programas. 8 de la mañana, mi primer café junto a La Razón Radio. A las 11 con este precioso paisaje paceño, Piedra, Papel y Tinta. Y a las 12, lo más emocionante de los deportes en Marcas. No se olvide que los miércoles tenemos fútbol sin anestesia. Y no se olvide que, pese a que no hay papel digital. Lo tengo en mi computadora, en mi celular, en mi tableta. Voy a compartir con ustedes la portada de hoy. A ver, la apertura. Por supuesto, las elecciones. Electas 19 autoridades convivirán con el resto de los prorrogados por disposiciones que hoy vamos a repasar. La votación los legalizará, dijo el expresidente Carlos Mesa. La alcaldesa de la Ciudad del Alto dijo que no es coherente esta elección parcial. La principal autoridad del Tribunal Supremo Electoral, Hassan Teufel, lamentó el rezago de los comicios. Creo que lo lamentamos como país. Tribunal Supremo Electoral prevé menos votos blanco y nulo.
Esto lo analizaremos hoy en nuestra primera entrevista. Y abajo, estudian técnica de esterilización de mosquitos. Estoy entero en otra información. Lula deja el hospital luego de su cirugía. Retorna la policía al trópico previo acto de desagravio. Para mí que esto todavía tiene bastante hilo para ver qué está sucediendo. Quinteros lleva a Vélez Sarsfield al título argentino. ¡Qué orgullo! Y toda la información disponible en nuestra edición de papel digital. Les reitero la bienvenida y comienzo con la primerita. Hablando de la primerita y de la segundita, esta composición que estamos escuchando es una interpretación de Donato Espinosa, uno de los mejores charangos de nuestro país. Es una composición de Víctor Hugo Serrano y usted sabe cuál es el título. Yungueñita, Yungueñita es el título. Con esta composición le voy a dar la bienvenida, lo tenemos vía Zoom, a Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Vicepresidente, muchas gracias por estos minutos que nos cede, los recibo con Yungueñita y usted me dirá, misión cumplida, ¿no, vicepresidente? ¿Cómo van las tareas? Muchas gracias. Recibo con mucho aprecio el saludo que nos hacen y la cobertura y la invitación a La Razón Radio. Siempre nos dan este espacio, especialmente en Piedra, Papel y Tinta. Aún estamos culminando las tareas de esta elección. Estamos en la fase más importante que tiene que ver con el cómputo de los votos. En total son 33.019 mesas de sufragio que se han habilitado y por lo tanto los tribunales electorales deben culminar este cómputo en cada uno de sus departamentos leyendo estas 33.019 actas que consignan los resultados de cada una de las mesas de sufragio y que por ende pues están en ellas la confianza, la voluntad popular expresada el día de ayer en esa jornada que evaluamos como una jornada pacífica, una jornada de alta participación en el que el principal protagonista ha sido el ciudadano boliviano, la ciudadana boliviana que ha acudido de manera comprometida con la democracia, cumpliendo este deber cívico, a depositar su voto en cada una de las ánforas que hemos dispuesto. Francisco, creo que de algo ya hay que felicitar al Tribunal Supremo Electoral y al país, y es que estamos esperando lo que hay que esperar para tener los resultados. No puedo dejar de mencionar la experiencia el 2019, cuando ya en la noche la gente estaba intentando quemar tribunales, en la cacería de boletas y con el país que se nos caía, con autoridades que luego fueron apresadas, con procesos que después se cayeron también. Hay tiempos para hacer un trabajo de cómputo de los votos que legalmente son válidos. Estamos en los tiempos y una línea sobre el famoso TREP o estos sistemas paralelos que nos dan un reflejo, pero sin duda no constituyen el voto legalmente. ¿Podemos hablar una línea sobre esto? Sí, nuestro sistema, si bien tiene sus tiempos, tiene sus plazos, no podemos negar que nuestro sistema electoral es muy seguro, porque en torno a esa seguridad sabemos que gira la desconfianza de los ciudadanos bolivianos desde el momento que se realiza el escrutinio, el conteo de votos en las mesas de sufragio y cómo esa vigilancia ciudadana observa y ve que sus votos sean contados debidamente en las actas electorales. Nuestro sistema, a diferencia de otros países, incorpora a ciudadanos de la lista de habilitados que ejercen como jurados electorales, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador o Colombia, en el que son estudiantes universitarios que administran la mesa de sufragio. En nuestro país son ciudadanos, puede ser un ciudadano que tenga una tendencia diferente al otro ciudadano y hay un control cruzado entre los miembros de la mesa de sufragio, además que está permitida pues la participación, el control social y la veeduría ciudadana en cada una de las fases, ¿no? Además que está y estuvo el día de ayer totalmente permitido que cualquier ciudadano pueda tomar fotografías de las actas como también de las hojas de trabajo. En este momento estamos
cumpliendo los protocolos de seguridad. Hemos recibido ya más del 50% de los sobres de seguridad que contienen el acta y la hoja de trabajo en los tribunales electorales departamentales, y están procediendo a hacer la digitalización, hacer la primera transcripción, la segunda transcripción, y están procediendo los vocales en sesión permanente de sala plena para poder verificar que las actas no tengan causales de nulidad y que éstas puedan ser de manera inmediata publicadas en la página web. Si bien hemos tenido algunos retrasos, esto se debe a que, como ustedes sabrán, hay 4 candidaturas que fueron inhabilitadas, y en este momento por cada una de estas candidaturas inhabilitadas ya se contaba con las actas y con las papeletas debidamente impresas. Y lo que están haciendo los tribunales electorales departamentales es que en estos casos de ciudadanos inhabilitados con carácter previo al día de la elección, es que estos votos sean computados como nulos. Y para cada caso se tiene que seguir un procedimiento legal que está establecido en la norma, en el que esos votos tienen que ser debidamente providenciados por los miembros del Tribunal Electoral Departamental, a objeto de que se pueda tener un cómputo sobre lo que ha decidido el pueblo boliviano en base a candidaturas que han estado habilitadas por el órgano electoral plurinacional. No puedo dejar de preguntarle sobre la jornada, la participación, el comportamiento, el ánimo en estos últimos años. No deja de ser un riesgo llegar a una jornada de elección por nuestra historia última. ¿Qué se ha vivido ayer? Hemos vivido una jornada pacífica de mucho compromiso democrático, de mucho trabajo de los funcionarios del órgano electoral y especialmente de los jurados electorales. Los jurados electorales no son funcionarios del órgano electoral, si bien la Constitución los considera a los jurados como parte del órgano electoral. Los jurados electorales son ciudadanos comunes y corrientes, profesionales, no profesionales, con una diversidad académica y cultural, que se reúnen y que son parte durante un día en una mesa de sufragio. Y yo creo que el trabajo que ellos han realizado como ciudadanos bolivianos de garantizar el derecho al voto de sus vecinos y vecinas es lo que hace a nuestro país diferente y es digno de rescatar, ¿no? Esos ciudadanos que, por ejemplo, llenan el acta, que se pueden equivocar porque son humanos, pueden tener algún error, pero que no implica que actúen de manera deliberada para beneficiar o perjudicar a alguno de los candidatos, es lo que hay que, creo, destacar, ¿no? Entonces, el 2019, por ejemplo, se echaba la culpa de que quienes habían hecho fraude eran los vocales. Sin embargo, los vocales no administran las mesas de sufragio, no están en las mesas de votación. Son los ciudadanos que el día de la jornada asumen el mando de nuestro sistema democrático en su totalidad y garantiza que todo funcione de manera ordenada. Y el día de ayer hemos visto eso, hemos visto ciudadanos comprometidos que han procedido a garantizar que todas las mesas de sufragio funcionen y han estado las 8 horas que corresponden recibiendo los votos de los habilitados en cada una mesa, ¿no? Entonces, para mí, el protagonista principal es el boliviano, el ciudadano boliviano, boliviana, que aún confía en la democracia, que ha ido el día de ayer, ya sea como jurado electoral o como elector, y ha cumplido con este deber cívico en estas elecciones que quizás no son como nosotros hubiéramos querido que sean unas elecciones totales. Sin embargo, el órgano electoral se vio asediado durante todo este proceso electoral y no podría haber roto el Estado de Derecho, no cumpliendo la vigencia del artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Es algo que seguramente hay que evaluar a futuro, en pro de brindar la seguridad jurídica de los procesos electorales y que no existan este tipo de situaciones que pongan en riesgo el normal desarrollo de un proceso electoral, mucho más en medio de un calendario electoral, cuando ya las actividades se tienen debidamente programadas, hay fechas que deben ser cumplidas, acatadas porque están en la ley, y en este caso pues hemos visto ya una intromisión en plena ejecución del calendario electoral sobre hechos que ni siquiera eran propios del órgano electoral, ¿no? Sino hechos que sucedieron con carácter previo durante el proceso de preselección de estas candidaturas que
por disposición del Tribunal Constitucional fueron declaradas desiertas. Vicepresidente, usted habló de un asedio, que lo hemos constatado también en varios medios de comunicación. Habló de una injerencia, diría yo, cuando usted habla de esta intromisión de constitucional plurinacional y de algo que todavía se tiene que reflexionar a futuro o enmendar. Pero hasta acá, ¿usted cree que se pudo haber hecho de otra manera, que lo lógico era tener un escenario de celebración de elecciones totales y en otros plazos? ¿Eso era lo deseable, vicepresidente? Lo deseable es que estas elecciones hubieran sido realizadas el año 2023 y hubiéramos tenido autoridades posesionadas el primer día hábil del año 2024. Ninguna prórroga o autoprórroga es compatible con la democracia. La prórroga debe entenderse como algo de extrema situación y de extrema excepcionalidad, ¿no? Toda vez que las autoridades que ejercemos alguna función tenemos por mandato legal un tiempo y un periodo de ejercicio, y cuando esto se rompe, como ya pasó por ejemplo el año 2020 con la Declaración Constitucional 001/2020, en el que prácticamente todas las autoridades del órgano ejecutivo y legislativo de ese entonces, además de autoridades subnacionales, se vieron prorrogadas en su mandato, producto de lo que pasó el año 2019, se abre un precedente que no es saludable para la democracia, ¿no? Y esto no solamente hablo en cuestiones de elección de autoridades políticas o autoridades estatales, sino también en casos de autoridades de la sociedad civil, ¿no? O sea, aquel dirigente que ha sido elegido por 2 años tiene que cumplir su mandato de 2 años, de 3, de 4, de 5 años, que establece su propio reglamento, su propio estatuto. Sin embargo, vemos que a nivel de muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, la prórroga es algo que ya se está haciendo muy común, ¿no? Y esto no es bueno, ¿no? La democracia tiene que ver con elecciones periódicas en tiempos y en plazos oportunos. Muchas gracias, Francisco Vargas. Le hago una última consulta. ¿Cómo está de tiempo para cedernos un poco más? Porque le cuento que estoy acá junto a Armando Ortuño y junto a Antonio Costas. Armando Ortuño es columnista de La Razón. Antonio Costas, usted lo conoce, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con quienes tenemos un análisis pendiente. ¿Usted tiene la agenda apretada o se podría quedar a intercambiar un poquito con nosotros? Le hago la consulta así. No, sí, con mucho gusto podría conversar con. Perfecto. Y un saludo a Antonio Costa, ¿no? Con quien hemos trabajado durante muchos años. Sí, estaba hablando muy bien de usted, por eso me animo también a unir estas dos partes del programa. Antonio Costas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, especialista en todos estos temas, sigue siendo curioso de los procesos. Gracias, Antonio, por venir hasta nuestros estudios. Claudia, buenos días. Armando también, un saludo afectuoso. Y a Francisco a través del Zoom, mi mayor reconocimiento y respeto, porque ustedes han logrado algo que era muy complejo. Yo soy un convencido, como demócrata que soy, los procesos electorales deben realizarse. Hoy han sido incompletos, cierto, pero es mucho mérito a que ha tenido el órgano electoral, ustedes como Tribunal Supremo y los tribunales electorales departamentales han realizado un excelente trabajo. El día de ayer he tenido una participación también muy agradable, viendo cómo votaban jóvenes, muy jóvenes, y personas realmente mayores. Así es, tengo un hijo que también votó por primera vez y en la fila ahí hablábamos de los poderes. Me pareció muy interesante volver a repasar con él y repasar conmigo misma los poderes, la independencia supuestamente de los poderes, un mapa que no podemos perder de vista quienes creemos en la democracia, así imperfecta y en construcción. Armando Ortuño lo sabe, es economista, pero muy observador de estos procesos. Armando, que ha visto de cerca varios procesos en la región, no necesita la bienvenida, eres de la casa, Armando. Sí, muchas gracias, Claudia. No, yo me adscribo a congratularnos de ciertas cosas, porque efectivamente la jornada de ayer ha mostrado la fortaleza del país en el tema electoral.
y es una fortaleza que tiene que ver con el corazón de estos procesos electorales. Creo que ya lo dijiste, lo dijo también el vocal y el ingeniero, es la participación de los ciudadanos en el proceso, y esa es como la gran garantía, la gran fuerza, y a mí me llamó la atención que pese a la controversia que ha habido sobre estas elecciones, creo que todos siempre llegamos con mucho conflicto a las elecciones. Ayer yo he visto votantes que sabían lo que había que hacer, jurados que muy jóvenes, la mayoría de ellos, que orientaban a las personas, mucha disciplina, como siempre, en los recintos electorales, y tal vez hay algunos fenómenos que vamos a ver si se confirman, pero que creo que plantean que ha sido una elección interesante desde ciertos aspectos. Ahorita podemos hablar del tema del voto y la participación con las primeras tendencias que hay, pero en general diría que ratifica que el corazón del proceso electoral es esta participación ciudadana, el control de la gente, el hecho del civismo de la gente, y creo que eso me da optimismo sobre el futuro. Pero no puedo también no decirlo, un aspecto que hace de todas maneras agridulce este proceso electoral. Algo lo ha mencionado el vocal, pero yo quiero resaltar, a mí no me parece menor el hecho que hayamos llegado con unas elecciones mutiladas, no me parece menor que el vocal hable de que han sido acosados, asediados, y digámoslos con nombre y apellido, por un tribunal constitucional con decisiones irregulares, en el borde de la ilegalidad, y un gobierno que permite esas cosas porque le favorece. Entonces, por supuesto, un proceso en esas condiciones es un proceso que nos plantea a todos nosotros preocupaciones. ¿En qué sentido? No tanto por el proceso, no tanto por la jornada electoral que estamos viendo que puede funcionar y que todos tenemos la cultura cívica para que eso funcione, y creo que las instituciones, también el Tribunal Electoral ha mostrado que puede hacer funcionar estos procesos, aunque sí tengo un reclamo por los resultados rápidos, pero digamos, creo que eso está. Pero a mí lo que me preocupa, y que quiero cerrar con eso, es el proceso y la intromisión judicial y de otros poderes en el proceso. Cuidado que en la elección siguiente el problema no sea la jornada, sino, igual que en esta judicial, sea un montón de chanchullos antes de llegar a la elección. Y yo, discúlpame, en eso sigo muy preocupado, porque esos señores que han hecho esas barbaridades siguen ahí en Sucre, haciendo no sé qué cosas más. Entonces yo por lo pronto no tengo ninguna confianza, y yo espero que el Tribunal Electoral también asuma el riesgo y el desafío que tiene mientras esas gentes estén ahí arriba. Yo propongo hacer una vueltita en torno a uno de los fenómenos que ha sido recurrente hasta esta tercera vez, y es el punto de interrogación sobre el voto nulo y voto blanco, porque no deja de ser electoralmente y democráticamente una novedad esto de elecciones judiciales. Hubo una parte importante de la sociedad, de quienes influyen en la opinión pública, que estuvieron en contra de estas elecciones judiciales. Hay elementos que, por supuesto, son preocupantes. De hecho, el mapa actual y la incertidumbre actual tiene que ver con estas autoridades prorrogadas. Le creo a Armando cuando dice que está preocupado, porque tiene una última columna que titula Administrando el desaliento. Usted la puede encontrar, y así yo aprovecho y hago publicidad de mis contenidos. Armando hace una muy interesante reflexión, lo sigo, lo leo, Administrando el desaliento. Creo que forma parte de las tareas que está asumiendo el país. Antes de ir al voto nulo y blanco, quiero dar paso a mi colega Daniel Gutiérrez, que ha preparado un resumen para ponerle datos a este debate. Este domingo, Bolivia escribió un nuevo capítulo en la historia de su democracia. Luego de más de un año de paralizaciones, disputas legales y acuerdos políticos, finalmente se realizaron las elecciones judiciales, aunque de forma parcial. Desde marzo de 2003, el proceso electoral enfrentó 5 suspensiones por decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional. La última, en noviembre pasado, dejó desiertas las elecciones en varios departamentos, generando polémica por la prórroga de mandato de magistrados que debieron cesar en 2023. Unos días antes, La Razón salió a las calles y reveló el bajo nivel de conocimiento de la población sobre los candidatos que estaban postulando para los cargos judiciales. No sé la verdad por quién ni por qué vamos a votar. No me ubico bien quiénes son los candidatos. O sea, yo había visto, ¿no? Algunos
creo que dos candidatas, si no me equivoco, unas rojas. Creo que es por él. No, no, lamentablemente no sé nada, no sé a quién vamos a ir a votar, no sé, no estoy enterado bien nada siempre. Solo ir a votar y listo, nada más. A pesar de los cuestionamientos a la legitimidad del proceso y las decisiones del TCP, ayer se eligieron 19 de las 26 autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Los nuevos magistrados convivirán con quienes siguen ejerciendo, pese a haber terminado su gestión. Marcan un hito también importante en la democracia. Está establecida en la Constitución Política del Estado. Puedan venir a votar y ejercer el derecho y la obligación de esta votación que está establecida en la Constitución Política del Estado. El presidente Luis Arce destacó la realización de estas elecciones como un logro del gobierno. Sin embargo, el reto de devolver la confianza al sistema judicial queda ahora en manos de las autoridades electas. La confianza en la justicia no se va a resolver ni siquiera con una buena jornada electoral. Antonio Costas. Claudia, yo creo que el análisis no puede ser solo de resultados ni de percepciones, sino tiene que ser de todo un trayecto. Inclusive, se podría abundar desde el inicio de las elecciones judiciales. Yo voy a dar ya concretamente mi opinión respecto a la elección de autoridades judiciales. Yo creo que es un proceso fallido. No podía decirlo antes porque yo era autoridad también, ¿verdad? En su momento. Pero yo creo que este es un proceso fallido porque el método que se utiliza para llevar adelante esto es un método que trata de picotear en todo. Yo creo que la gente dice no sé por quién votar porque el número de candidatos es enorme en las papeletas. Ahora, yo estaba informado porque es parte de mi formación el estar informado, ¿cierto? Hay otro detalle importante acá y me adhiero a la opinión que tiene la autoridad electoral y también tiene Armando. Aquí ha habido un manoseo excesivo del Tribunal Constitucional que ha superado los límites admisibles dentro de la misma Constitución y de la norma vigente. Las elecciones judiciales son elecciones que están establecidas dentro de ese conjunto que se denomina de mandato fijo y deberían cumplirse adecuadamente. Ahora, ¿quiénes han fallado en eso? El Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que en el conjunto. En primer lugar, el proceso de elección, de preselección de las autoridades, debería haberse hecho de manera oportuna y se hizo una convocatoria. Y esa convocatoria, una vez establecida, 25 días después, debería haberla lanzado el Tribunal Supremo Electoral, esta convocatoria. Y no puede suspenderse. La ley establece eso. Ningún proceso, una vez que se convoca, puede suspenderse. Y el Tribunal Constitucional, a raíz de una sala constitucional departamental, suspende el proceso. Y no hay una inmediata reacción de la instancia, la primera instancia que estaba llevando adelante este proceso de preselección, que es la Asamblea, para iniciar un juicio de responsabilidades a quienes estén inmersos en eso. Y dejaron pasar de manera casi inerte, casi propiciando que los plazos se vayan cumpliendo para que no se alcance en los periodos adecuados la elección. Y fue hasta el último momento, ¿no? Hasta el último día. Claro, la última. El viernes había una viernes. Un amparo, o sea, eso ya era. Pero además con reunión el sábado a las 10 de la mañana. Eso fue un exceso, sí. Porque previamente había una resolución constitucional del tribunal que prohibía que se acepten ningún otro recurso y después le ordena a esa sala para que la lleve adelante. No, honestamente cuando yo leí esa noticia dije, no, esto ya es un cachivache y ¿cómo llegamos? Ahí sí yo ya estaba perdiendo hasta la fe. Está con una agenda programada, no sé, de sus últimos minutos, por eso le cedo la palabra al vocal, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, para hacer algunas anotaciones que usted crea relevantes en este diálogo, vicepresidente. No, sí, con seguridad corresponde hacer una evaluación de estos procesos, de las tres elecciones en su integralidad.
pero también hay que hacer un análisis de la instrumentalización que se ha dado al Tribunal Constitucional. No olvidemos que esto nace cuando se desconoce el resultado de un referéndum que establece que no se modifica la Constitución, pero los actores políticos fuerzan una interpretación, y estaba el ingeniero Costa en esa sala plena, para poder forzar una habilitación, y cómo se fuerza también unas elecciones primarias para validar a través de, entre comillas, del voto, una elección primaria de candidaturas. Entonces, todo tiene su inicio, y su inicio es cuando se desconoce la voluntad popular, cuando se instrumentaliza el Tribunal Constitucional, porque claro, ahora quienes se quejan de esa instrumentalización fueron aquellos que iniciaron esta instrumentalización, y corresponde una evaluación, un gran acuerdo nacional, porque existe una separación de poderes del Estado y tiene que darse las facultades que corresponden al órgano electoral, no a las autoridades que estamos coyunturalmente en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, sino al órgano electoral como tal, como poder electoral facultado para poder garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las bolivianas y bolivianos. Es una tarea pendiente, y creo que sí corresponde hacer una evaluación de cómo blindar nuestro sistema democrático con miras al ciclo electoral político que se avecina, la elección general 2025 y la elección subnacional, porque hay muchos puntos que creo que hay que ponerlos sobre la agenda, que tienen que ver con garantizar evidentemente presupuesto, cómo blindar la institucionalidad del organismo electoral, cómo reafirmamos y blindamos ese principio que ha sido, entre comillas, de manera excepcional abierto, como es el principio de preclusión, cómo garantizamos una legislación oportuna para temas electorales. Hay una serie de proyectos de ley que ha enviado este órgano electoral y que no han sido ni siquiera revisados, iniciativas como, por ejemplo, garantizar paridad y alternancia en binomios presidenciales, garantizar, por ejemplo, la obligatoriedad del debate presidencial, entre otros proyectos e iniciativas que han nacido de parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, como también poner en la legislación lo que tiene que ver con la transmisión rápida de resultados preliminares, algo que en esta elección no se ha hecho, algo que está pendiente, pero que entendemos también que al no estar legislado ha sido utilizado como un instrumento. Yo tengo que decirlo y reafirmar que los últimos procuradores de este estado han utilizado, por ejemplo, inclusive la suspensión del TREP para establecer una especie de acoso a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, inclusive señalando que de manera oficiosa se programó un TREP y que se lo suspendió horas antes, como fue el caso de la elección 2020, ¿no? Entonces hay una serie de temas que considero que en el mes de enero hay que poner en agenda, y todo esto se debería resolver a través de un gran acuerdo y a través de un gran diálogo nacional, porque el año 2025 es un año de elección general, el año 2026 es un año de elección subnacional, los tiempos son cortos, la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales cumplen su mandato en diciembre del 2025 y no están claras las reglas del juego para un proceso de transición de la autoridad electoral, pero también garantizando que se lleven adelante de manera oportuna estos dos procesos electorales que son vitales e importantes para la democracia. Vicepresidente, le doy la razón cuando habla de abrir puertas de la irregularidad como el inicio de lo que estamos viviendo, una crisis institucional, y no solamente en el poder judicial, electoral, en el poder legislativo, es decir, abrir puertas a patadas puede ser un verdadero riesgo que hoy los ciudadanos están con madurez sobrellevando, gestionando el desaliento, decía Armando en su columna, gestionando la desinstitucionalización, diría también en este trabalenguas. Muchas gracias, vicepresidente, por estos minutos. Gracias. Y un saludo a los panelistas. Gracias, gracias, vicepresidente, por estos minutos extra. Estuvo con nosotros el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas. Ahora le voy a ceder la palabra a Armando, no sin antes volverle a pedir la pista yungueñita, porque tengo que ir a las caricaturas. Vámonos al mundo de Al-Azhar, sí, al ritmo de yungueñita. Qué lindo es mirar los dibujos de Alejandro Salazar.
A ver, ¿qué es lo que ha dibujado para hoy? Esta es, le decía en un inicio, la imagen que se le vino a la cabeza al azar. Son las elecciones judiciales parciales en este caballito de Troya. Y mire el detalle, mire quién está sacando la mano ahí, la justicia. De esto hablamos hoy. Antes vamos a ver qué nos ha mandado desde Cochabamba. Víctor Hugo Romero, por favor. Desde Cochabamba, el auto de buen gobierno. Antes hace el amor, no la guerra. Ahora, Lucho traidor. Gracias a Víctor Hugo Romero por esa propuesta con humor. Y nos vamos a fuera de contexto. Le voy a mostrar esta fotografía. Listo, yungueñitas y yungueñitos, esto es fuera de contexto. Esta fotografía es de Claudio Rosell, el texto también es de Claudio y dice así: hay quien cree que las bibliotecas son aburridas, tal vez porque poco ha estado en ellas, tal vez porque la lectura, la más antigua actividad de comunicación inmersiva, exige mucho esfuerzo, o tal vez porque no tuvo el privilegio de visitar una donde hasta ballenas es posible encontrar, dice Claudio. Y con esta imagen me voy al análisis con una pausa previa. Hay que cumplir con nuestros auspiciadores. Pausa, señores. Llegan las vacaciones, pero no tenemos vehículo. Pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Ahora sí, vamos a la segunda parte de Yungueñita. Quiero agradecer a Donato Espinosa, que estuvo aquí en estos estudios e interpretó así Yungueñita. Recordaremos un poquito. Donato Espinosa Yungueñita, y así interpreta la jornada Armando Ortuño, sin charango. No, voy a, creo que el debate estaba planteado, incluso con lo que dijo el vocal, pero yo quisiera tocar un punto y luego hablar un poco de las consecuencias de esta elección, que también discutamos un poco algunos resultados que hay o tendencias, pero quisiera un poco completar el tema. Ahorita con el ingeniero justo comentábamos esto. A mí, ¿por qué yo soy muy incisivo con el tema de la intromisión del Poder Judicial en el Tribunal Electoral y todo lo que ha pasado en los últimos 5 meses en este tema del proceso judicial? Porque yo creo que es una cosa tremendamente grave. Y me parece que más allá si uno es de izquierda, derecha, centro, lo que quieras, lo que sí tenemos que garantizar en este país es que podamos cumplir nuestro derecho a elegir y ser elegidos en las condiciones más transparentes y libres posibles. Sin eso no hay democracia. Y por eso creo que empezamos a banalizar esto, y en la discusión política estamos un poco en la discusión, es que ya antes hacían esto con la Constitución. No, oye, no, ya. Ok, pueden haber hecho lo que quieran con la Constitución. El problema en este momento en Bolivia es que estamos empezando un proceso electoral clave, donde creo que mucha gente considera que el país está en un momento muy especial, muy crítico, y donde tenemos que elegir autoridades. Y yo quiero que se me garantice que en agosto yo pueda elegir a quien me dé la gana. Eso es lo que quiero, es mi derecho ciudadano boliviano. Yo en este momento tengo dudas que eso pueda pasar, por todas estas cosas que hemos visto. Y por lo tanto, ¿a qué le teme, Armando? Yo lo que le temo es que la lógica va a ser de
de más intromisiones de la justicia que eliminen partidos, eliminen candidaturas y por lo tanto nos lleven a una jornada electoral donde no elijamos parcial otra vez, amputada. No quiero que sea. Ahora, cuando digo eso no estoy inventándome la pólvora. Eso pasó, por ejemplo, en Guatemala el año pasado. Es decir, un poder judicial que se dedicó a eliminar candidaturas y partidos para garantizar que el candidato del partido oficialista gane, digamos, o por lo menos le vaya tenga mejor. Ventaja. Exacto. Bueno, no te digo que eso sea aquí, pero oye, después de las barbaridades que hemos visto en los últimos 5 meses, a mí por lo menos me queda preocupación. Y lo que me queda es decir a la gente y a los actores políticos, ¡hey! Esto es muy grave. Y coincido en eso con el vocal y creo que estamos en el momento en enero de generar un acuerdo político amplio y social también para blindar las elecciones del próximo año, blindar al Tribunal Electoral, dar condiciones y evitar que pasen barbaridades en el país. Yo digo que si hasta ahora no hay acuerdo, ¿por qué tendría que haber en enero? Bueno, esperemos, ¿no? Por preservación, yo creo que empezando por instinto de supervivencia, empezando el propio Tribunal Electoral, que yo creo que yo estaría muy asustado de llegar en esas condiciones, como hemos visto, a las elecciones del próximo año. 1. Y 2, los actores, pues, que empiecen a preocuparse, ¿no es cierto? Fácil es cuando al contrincante le hacen daño, yo estoy feliz, pero cuando a ti te tocan, entonces yo estoy jodido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso por una parte. Y quiero acabar con el tema de los resultados, es que lo que estábamos viendo con el ingeniero es que puede que estas elecciones judiciales nos den algunas sorpresas, ¿no? Porque el leitmotiv, lo que pasó en todas las anteriores era un gran peso del voto nulo y el voto blanco, y por las primeras tendencias que estamos viendo hay mucho más voto positivo que el que normalmente uno esperaría en esta elección. Esperemos todavía los resultados completos, pero los primeros datos, por ejemplo, ahorita con 10% creo que de 10% nada más de boletas contadas, están dando una relación de 60% de voto válido versus 30% de blanco nulo, que es totalmente lo contrario que pasó en la última elección, que tenías 30% de válido y todo. No quiero decir algo todavía, hay que ver los datos, pero yo he notado aquí, por ejemplo, en el distrito de La Paz, ayer una cosa muy llamativa comparada con otras elecciones judiciales. Mucha gente con su celular viendo listas. Es decir, hubo un esfuerzo, no sé de quiénes, o de ciertos sectores, pero he visto mucha gente que efectivamente no estaba entrando como la otra vez a dejar la boleta y salirse, sino estaba efectivamente empezando a elegir. Y ese creo que es una tendencia que es llamativo. Lo que también se muestra en algunos votos, todo lo pongo todavía en condicional, es que ciertas candidaturas relativamente independientes parecería que están obteniendo gran cantidad de votos. Y qué bueno que a estas alturas, reitero, estemos diciendo en esta tranquilidad, esperemos los resultados, claro. Y no hayamos visto jóvenes ingenieros denunciando fraudes, ni programas hablando sin comillas de fraudes. Qué bueno que estemos esperando resultados con una paciencia que creo que nos enorgullece como bolivianos, Antonio. Claudia, es que, y comparto plenamente, no se puede trivializar la problemática electoral del país. Han transcurrido 7 años, no 6, 7 años. Y ese periodo se denomina preelectoral. Y en ese periodo se debe establecer una previsión que tiene el ciclo electoral, donde están todas las modificaciones que se deben hacer a cada uno de estos procesos. Ahí tiene que ver la modificación normativa. Ha habido una iniciativa inclusive de juristas independientes para que se haga una modificación a la Constitución Política del Estado, se modifique la forma de elección, todo como una iniciativa, pero no hay un trabajo, yo diría, consistente. Ni el órgano electoral como tal lo hace, ni la Asamblea tampoco lo hace. Y hoy, en este periodo, en esta legislatura, yo creo que se daban condiciones todavía mucho más favorables después de los 2/3 que se repitieron en las 2 anteriores, en las cuales no había discusión posible. A ver, analicemos esto. El primer tema. Usted dice, estamos esperando con tranquilidad los resultados. Sí, porque hay la evidencia ya
inclusive dentro de lo que es la geografía electoral y cómo se eligen las autoridades, que por lo menos en 3 departamentales, aquellos juristas independientes ya están siendo prácticamente elegidos. Porque, y aquí hay otra temática, hablábamos de la necesidad de tener resultados preliminares oportunamente dentro de la normativa, lo que se quiera, pero porque vemos una disímil actitud en cuanto al procesamiento de los diferentes tribunales departamentales electorales. Los más grandes tienen el mayor retraso de procesamiento. No superan ni el 5 ni el 10%. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde se va a decidir la elección nacional, pero que es la que menos importa por el efecto que tiene. Es el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Pero el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional se elige a nivel departamental. Y ahí sí, y en eso todos coincidimos, ha habido en la parte de la elección del Tribunal Constitucional Plurinacional una manipulación, diría, deshonesta definitivamente. Y casi ocurre una limitación en el Tribunal Constitucional de La Paz, inclusive, con esa sentencia. Ahora, ¿se están prorrogando todas las autoridades? No. Solamente en el Tribunal Supremo de Justicia se van a prorrogar los del Beni y Pando, que son los que firman, además. Todos los demás se renuevan. Espada y Hurtado. Todos los demás se renuevan. Todos, absolutamente todos. Son Espada y Hurtado, ¿verdad? Sí. Y entonces vamos a tener autoridades del Tribunal Supremo de Justicia con esta nueva visión ciudadana de elegir a los que ha habido un corrello inclusive a través de las redes sociales que son muy difíciles de controlar, a Dios gracias también, que están renovando esta importante instancia del Estado. Entonces yo también espero que va a ser como el freno a este Tribunal Constitucional que se ha comportado de manera absolutamente discrecional. Ahí el análisis también debe ser más técnico. No va a haber el próximo proceso electoral una nueva elección nacional de autoridades. No, va a haber una elección fraccionada del Tribunal Constitucional en los departamentos que no se hizo la elección y en el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos donde no se hizo la elección. Entonces no son elecciones nacionales, son elecciones departamentales. Y por tanto también esa premisa de decir no podemos hacerla conjuntamente con la elección de autoridades nacionales de la Asamblea y para el Ejecutivo no puedan llevarse adelante. Indudablemente se contaminan. Aquí hay un aspecto que es importante resaltar. Es necesario que el mismo órgano electoral trabaje de manera insistente la parte normativa y la parte técnica. Ya está de buen tamaño esa referencia al padrón electoral. Yo escuchaba las declaraciones del alcalde de Cochabamba donde dice hay que reformar el padrón y él estaba obteniendo la personalidad jurídica a través de verificación biométrica de ese padrón electoral. O sea, no hay registro de militantes más seguro que el que hizo. Y lo mismo hizo también otro partido político que ya tiene personalidad jurídica como es Nueva Generación Patriótica. Y de estos elementos electorales, de norma, hay consecuencias en el ámbito más grande, ¿no? En la política, en el escenario que se viene, que no deja de darme vértigo. Ojalá estemos así de bien comportaditos cuando lleguen las elecciones nacionales. No creo. No creo que estemos bien comportaditos. Yo creo que la elección nacional es diferente en naturaleza, se juega cosas muy grandes y por tanto los riesgos aumentan. Por eso es que yo creo que otra vez, cuando uno dice guerra Visano, Matamoro, ¿no es cierto? Y yo admiro el trabajo del ingeniero, pero también las penurias que ha sufrido
justamente por procesos electorales que todos sabíamos que habían riesgos y que creo que todos no hemos tomado las precauciones que había que tomar en su momento. Por eso es que creo que este es el mejor momento para decir que hay que tomar precauciones, porque después es demasiado tarde. Y eso tiene que ver con el Tribunal Electoral, tiene que ver con un conjunto normativo que ha mencionado el ingeniero, que hay que blindar, hay que ordenar. De hecho, hay un gran problema ahorita, ¿no? No sabemos qué va a pasar con los autoprorrogados, porque es cierto, están ahí, pero se supone que para sacarlos tiene que haber una elección. Ahora, ¿cuándo va a haber la elección? Y ahí hay temas normativos complejos, ¿no es cierto? Porque tenemos elección nacional, presidencial y legislativa el próximo año, y el ingeniero sabe los plazos, los problemas legales que hay para hacer elecciones. Armando, te hago un paréntesis, muy corto, te devuelvo la palabra. Israel Quino dice en redes, cuando no, el voto judicial que cesa a los autoprorrogados. La propia norma dispone que se quedan y cesan automáticamente luego que en nuestro país haya elecciones judiciales, y este 15-12 del 24 el soberano ya se pronunció en las urnas y comparte un análisis, y llega también este artículo 4 que dice: se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del órgano judicial Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio de manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral. Aquí estamos, mira, entonces, como verás, ya estamos entrando a la querella de el destino de los autoprorrogados a partir de esta elección, ¿no es cierto? Y que pero yo creo, Armando, que cuando se redactó y aprobó esa sentencia, ellos estaban convencidos de que iba a haber una elección íntegra. Exacto. Pero posteriormente algo pasó y bueno, ya la fueron recortando. Claro. Entonces yo no sé, por eso es sujeto a interpretación. A mí como ingeniero a veces me estremece la interpretación que se hace del derecho, ¿no? Porque fácilmente pueden decir que 2 más 2 es 4, 5 o 3. Claro. Y lo que dice, justamente, y yo también vi, aunque la estuve tratando de verificar, el propio ministro de Justicia, Siles, creo que hace 2 días mencionó justamente estos temas. Incluso leí por ahí que había propuesto que había que hacer cierto acuerdo para ver qué pasaba con esto. Es decir, en concreto, lo cierto es que no ha acabado el lío, ¿no es cierto? Es decir, estamos eligiendo autoridades hoy, no sabemos el destino de los autoprorrogados, ellos solitos han dicho que se van a quedar el tiempo que quieran, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero ya vemos que hay interpretaciones con su propia norma, que puede que acabe, pero además hay un dato que yo creo que es político, ya no es solo legal. Imagínate que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia electos en esta elección llegan con un nivel de votación mucho más potente que el que hemos tenido en anteriores procesos. Entonces estas nuevas autoridades van a llegar con una legitimidad popular reforzada. Entonces yo quisiera saber qué va a pasar con magistrados elegidos con mayor legitimidad versus estos otros señores que sabemos lo que opinamos todos de lo que están haciendo. Entonces me parece que ahí va a haber un tema político, ¿no? Yo creo que esos problemas nos llevan, un poco lo decía el vocal, yo creo que estamos acercándonos otra vez, y eso me temo, es que tenemos que llegar a ciertos acuerdos políticos en enero, febrero, para ordenar un poco este escenario. Sin esos acuerdos mínimos, la ruta hacia la elección va a ser tortuosa y va a ser muy compleja para el propio Tribunal Electoral y los propios actores políticos. Entonces yo esperaría un mínimo de sensatez de varios actores y de responsabilidad con el país, para ordenar un poco esto. Y aquí hay cosas, mira, tan básicas, ¿no? ¿Qué pasa con los autoprorrogados? Hay que sacarlos ahorita de una patada. No, entonces hay que sacarlos en elecciones. ¿Cuándo? ¿Cómo ordenas las elecciones? Luego lo que decían los vocales, hay que proteger al órgano electoral, ¿no es cierto?, para que no tenga problemas. No podemos permitir que el principio de preclusión sea vulnerado otra vez más, porque ahí sí estamos en problemas. Es decir, hay un conjunto de temas que yo creo que se necesita que los actores políticos, o por lo menos una buena parte de ellos, digan: oye, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, ordenaremos,
para darle certidumbre al país hasta agosto, ¿no? Y yo creo que en este tema también el mismo Tribunal Constitucional hace un trabajo cuestionable. Por ejemplo, el tema del domicilio electoral no está totalmente claro. Va a ser otro problema. El alcalde de Cochabamba, por ejemplo, vive en otro municipio. Entonces, yo creo que el famoso domicilio es antipático. Nos restringe los derechos. Será uno de los temas. El otro tema que es importante, ¿cómo va a armonizar respecto lo que fue la sentencia constitucional 084, que deja en suspenso el artículo 168 y después viene la opinión consultiva de la Corte Penal? Y ¿no? luego todo el cálculo político. Eso se tiene también del que vamos cerrar. a hablar. Claro, Bueno, y ahí tienes un tema adicional, ¿no? Y ¿para qué hacen los retos, no? Hasta abril vamos a tener que ya tener partidos, digamos, constituidos y reconocidos y candidaturas, ¿no es cierto? En alianzas y todo tipo de mecanismos. Ahí es otro momento crítico para el órgano electoral, porque el órgano electoral tiene que garantizar, insisto, para mí el problema, ya más allá de la norma, del tema técnico, yo creo que todos los ciudadanos lo que exigimos y demandamos del órgano electoral y todas las autoridades es que no se nos cercene el derecho a elegir y ser elegidos. Eso es, sin eso no hay democracia. Ahí sí, digamos, todas las teorías democráticas se nos hunden, ¿no es cierto? Ya si ni siquiera eso te garantizan, oye, no sé de qué estamos hablando. Solo que si se aprieta un botón irregularmente y no pasa nada, vuelven a apretar, no pasa nada, vuelven a apretar, no pasa nada, apretarán más veces. Por eso tenemos que chillar desde ahora. Yo quiero hacer una última puntualización que sí corresponde, Claudia. El año 2018, cuando se habilita en las primarias la candidatura de Evo Morales, fuimos disidentes. Fuimos 2 disidentes, la licenciada Sandoval y yo. Y además expusimos claramente por qué. Porque había una colisión normativa. Y esas colisiones normativas no han sido resueltas hasta hoy. Y es el Tribunal Constitucional el que hace muchas veces que esta problemática se presente y como Pilato se lava finalmente las manos, ¿verdad? Y lo mismo le ha pasado al Tribunal Electoral. En las últimas decisiones del Constitucional, hay que reconocer, hay una parte de los vocales que no han estado de acuerdo y han estado disidentes de las decisiones de la mayoría en términos de aceptar esas decisiones así como sin decir lo mucho, informamos, no sé cuántos medios más lo informaron. Me voy a ir en Toyota escuchando Yongueñita, ¿sabe por qué? Porque tengo una buena, interesante invitación, una buena oportunidad. Si usted no tiene vehículo para sus vacaciones, alquile un Toyota en Quinto Share. Descargue esta app Quinto Share Latam en Apple Store o Google Play y así usted va a viajar más, va a gastar menos. Reserve su Toyota alquilado. Hay kilometraje sin límites todo diciembre. Teléfono 767-03644. Escuchando Yungueñita, vámonos de vacaciones y así seguir conservando la calma, como dijo Armando Ortuño en su columna que está en nuestra página digital. Sí, administrando el desaliento, dice Armando, administrando la prórroga, administrando la crisis institucional, administrando las colas, administrando el precio y desaparición del aceite, administrando la inflación, administrando la escasez de dólares, administrando la mezquindad de toda la clase política, administrando la esperanza. Gracias, Antonio Costas, Armando Ortuño, a usted que nos ha acompañado y por supuesto a Detrás de la Verdad Televisión. Nos vemos mañana a las 11. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y
tuya, razón de vivir mi vida.